con el objetivo de regular los sistemas de inteligencia artificial, la robótica y también las tecnologías conexas en los distintos ámbitos de aplicación, ¿ah? El diputado Tomás Lagomarsino presentó un proyecto de ley para hacer frente a estas nuevas tecnologías. Estamos en contacto precisamente con el diputado Lagomarsino. ¿Cómo está, diputado? Muchas gracias por el contacto. Un saludo a ti y gracias por la invitación a conversar de este tema que está tan en boga en el último tiempo. Sí, pues hemos visto, diputado, cómo incluso ya la tecnología ha hecho que existan personas con inteligencia artificial de alguna manera funcionando, pero entendemos también que este tema puede traernos consecuencias en el día a día, en nuestras relaciones, en nuestros trabajos, en nuestras ejecuciones. ¿Por qué es necesario ya comenzar a regular todo lo que tenga que ver con la inteligencia artificial? Bueno, partamos con lo más esencial, que es que entendemos por un sistema de inteligencia artificial, que es justamente un programa informático que escapa a lo que habitualmente conocíamos como los algoritmos con los que se programan. Habitualmente un sistema informático tiene un código determinado y aplica siempre el mismo código. Pero la gracia, por así decirlo, de los sistemas de inteligencia artificial es que van aprendiendo. Es decir, al ir tomando ciertos datos, con esos datos van aprendiendo, van cambiando y van modificando en función de estos mismos datos las decisiones que van tomando. Y por ello es tan relevante este tema, porque estamos ante un sistema informático de inteligencia artificial que es capaz de aprender, de tomar decisiones y que esas decisiones pueden estar fuertemente influidas por una serie de factores. Es decir, quizás nos hemos sorprendido con lo más conocido, que es el chat GPT, pero que realmente es la punta del iceberg de la capacidad y la aplicabilidad de los sistemas de inteligencia artificial. Porque en todo lugar donde actualmente hay un ser humano que toma una decisión, puede haber un sistema de inteligencia artificial en un futuro que tome dicha decisión. Diputado, al comentarnos usted esta situación, ¿cómo nos puede afectar en el día a día que alguien pueda comenzar a tomar decisiones por nosotros, por decirlo de alguna manera? Bueno, em, voy a comentar la razón por la cual yo llegué a esta preocupación, que es principalmente desde el área donde tengo mayor expertise, que es el área de la salud. Hay en desarrollo sistemas de inteligencia artificial para priorizar listas de espera. Es decir, que actualmente eh, una persona de carne y hueso revisa un caso y dice, este es más importante que este otro, básicamente. Entonces este requiere una atención más precoz o de urgencia, en cambio este otro puede esperar un poco más, básicamente. Y esa decisión actualmente la hace una persona de carne y hueso, pero se están desarrollando sistemas de inteligencia artificial que van tomando estas decisiones. Y de hecho, también hay algoritmos tradicionales que se ocupan para manejo de lista de espera. Es decir, mira, cuando venga un paciente con cáncer, priorízamelo. Eso es un algoritmo simple. Es ¿Mm? decir, siempre que hay un cáncer, toma esta decisión. Pero como un profesional sanitario toma una decisión con tantos factores, edad, sexo, enfermedades concomitantes, la patología principal, estado de salud en el momento, es una decisión muy integrada. Mm. Entonces, que estos algoritmos en general siempre se quedan cortos, por así decirlo. Y por tanto, los sistemas de inteligencia artificial están buscando ser entrenados con datos, obviamente médicos, y con decisiones asociadas a esto, para que puedan reemplazar dicha decisión y esa decisión que actualmente toma de forma integral un profesional, la tome este sistema de inteligencia artificial. Ahora, el gran problema es que el sistema de inteligencia artificial, en base a los datos con los cuales fue entrenado, es decir, durante el desarrollo,
a ese sistema de inteligencia artificial se le proveyó de ciertos datos que hicieron que aprendiera a tomar estas decisiones. Entonces, los eventuales sesgos que estén incluidos en dichos datos se traspasan al sistema de inteligencia artificial. Por ejemplo, si los datos con los cuales se entrenó un sistema de inteligencia artificial siempre priorizaba personas de raza blanca en contraposición a personas afroamericanas, por poner un ejemplo bien como más estereotipado o para que se entienda el ejemplo, ese sistema de inteligencia artificial no va a tener consideraciones éticas o morales para decir, mira, estos datos están discriminando, porque esa no es una cuestión que hace el sistema de inteligencia artificial. El sistema de inteligencia artificial va a tomar esos datos y va a decir, yo aprendo de esto y por tanto aplico según los datos con los cuales fui entrenado. Y es ahí entonces donde se podría producir los problemas, ¿no? De que se tomen decisiones no tan acertadas como las podría tomar una persona de carne y hueso en un tema tan delicado como es la salud, las listas de espera, etcétera. Efectivamente, esto, obviamente, eso es parte de los riesgos, diría yo, las discriminaciones, pero Sí, también claro. es el eventual procesamiento masivo de datos, porque muchas veces en la actualidad, para procesar datos, tiene que haber también personas que estén procesando dichos datos. Y eso muchas veces genera limitaciones que también eventualmente es un control en sí para eventuales aplicaciones riesgosas. El caso de Facebook, cuando se filtran unos datos hace algunos años y estos son procesados masivamente y se busca influir en función de esos datos electoralmente uno de ellos, por ejemplo. Porque tú tienes el día de hoy disponible una cantidad de datos tan importante que con esos datos y el procesamiento de ellos, y ese trabajo lo hace mucho más simple los sistemas de inteligencia artificial, se podría influir sobre las personas. De hecho, ahí hay todo un área dentro de estos sistemas y que han sido calificados de mayor riesgo, que son los sistemas de identificación biométrica y los sistemas de identificación emocional, es decir, que estos sistemas de inteligencia artificial deduzcan o constaten tu estado emocional para en función de eso ir proveyéndote de cierta información y que por supuesto que su aplicación eventual es muy riesgosa. Eso es como una aproximación muy general, porque generalmente reducimos lo que son sistemas de inteligencia artificial a ChatGPT, pero ChatGPT es la punta del iceberg. Es decir, pueden haber sistemas de inteligencia artificial que estén involucrados en manejo de listas de espera, en selección de candidatos para un trabajo determinado, sistemas de inteligencia artificial para evaluar niños, niñas y adolescentes en los colegios, sistemas de inteligencia artificial para decidir el despacho de vehículos de emergencia, ambulancia o carros de bomberos en situaciones de emergencia. ¿Y usted cree, diputado, que para esos casos la inteligencia artificial no da el abasto, que no va a funcionar a cabalidad, que siempre va a ser mejor tener personas de carne y hueso que tomen ese tipo de decisiones? Yo creo que aquí estamos ante un avance que es tan importante para la humanidad que no podemos coartarlo, pero también tenemos que regularlo profundamente. Oiga, Y en esto, ¿sí? no, es que siguiendo en la línea de los ejemplos donde se utiliza esto, estaba leyendo, por ejemplo, un artículo acá en el Desconcierto, donde usted también hace referencia a lo que va a ser el Ministerio Público, donde informaron de una iniciativa que utilizará un algoritmo que usa inteligencia artificial para construir una red de vínculos entre las personas con historial delictivo e identificar potenciales miembros de una agrupación asociada a un hecho criminal específico. Eh, ¿Qué le parece a usted que se utilice para esto, por ejemplo, también? Por ejemplo, a mí no me parece en sí malo, pero uno se pregunta eh, los, las características de los datos con los cuales fue entrenado aquello y cómo eso va a influir en la decisión, porque si el sistema de inteligencia artificial va a sugerir algo y eso va a ser procesado en cuanto a las decisiones que a partir de ello se tomen por personas, toma un calibre distinto. Y por eso esto es importante tenerlo regulado. Y en eso
el, el conglomerado de países que tiene un mayor avance en esto es la Unión Europea, que hace un par de años, no hace tanto, está tramitando la ley de inteligencia artificial de la Unión Europea, que está en sus últimos trámites. Como hay elecciones en la Unión Europea el año 2024, se espera que esté despachada antes de dichas elecciones. Está en sus etapas finales. Y todo el mundo está viendo en estos momentos qué está haciendo la Unión Europea en esta materia. Y de hecho, el proyecto de ley que yo redacté se basa en los principios o lo que se ha discutido en la Unión Europea en esta materia. La Unión Europea ha calificado los sistemas de inteligencia artificial en 4 niveles: riesgo inaceptable, riesgo alto, riesgo bajo y riesgo mínimo. Y a cada uno de ellos les da una serie de requisitos, en el caso de los altos, bajos y mínimos, y en el caso de los con riesgo inaceptable los deja per se prohibidos, salvo en un caso que debe mediar una orden judicial respectiva. ¿Y cómo podríamos ejemplificar estos riesgos? Por ejemplo, ¿en qué tipo de situaciones? Por ejemplo, quedan prohibidos sistemas de inteligencia artificial que puedan influenciar a las personas en base a características, vulnerabilidad de ellos mismos o del grupo social al cual pertenecen, a tomar decisiones que puedan dañar su integridad física o psíquica. Por ejemplo, sistema de inteligencia artificial, lo voy a poner el ejemplo quizás más básico, pero esto es muy complejo en su aplicación. Por ejemplo, un sistema de inteligencia artificial en una plataforma de red social que vaya alimentando que personas con cierto grado de afinidad a cierto tipo de contenido les vaya mostrando contenido que pueda incentivar decisiones que atenten contra la salud física o psíquica de la misma persona o de un grupo de personas. Ese es un ejemplo muy básico, Sí. que en el fondo es, por ejemplo, una persona depresiva, por así decirlo, y que empieza a ver contenido depresivo, y eso es detectado por un sistema de inteligencia artificial, le empieza a mostrar datos de eso mismo. Claro. Esto es como lo más sencillo, la simplificación máxima de este caso, y quizás es más entendible, Sí. pero esto también es muy amplio. Otra cuestión que la Unión Europea calificó de riesgo inaceptable son los sistemas de identificación biométrica en tiempo remota, en tiempo real, siempre que no medie una orden judicial de por medio. Porque nosotros tenemos cámaras en todos lados. Tenemos cámaras, de hecho, la Subsecretaría de Prevención del Delito está trabajando en un CENCO que pueda integrar miles de cámaras en algunos lugares de la región metropolitana. Pero si a eso se le agrega un sistema hasta ahí, si está todo integrado, uno dice, bueno, perfecto, hay personas viendo aquello, buscando si es que se produce un ilícito o se registra para que si se detecta un ilícito, eso después sea revisado en los procedimientos investigativos respectivos. Pero los sistemas de identificación biométrica remota en tiempo real pueden ir en base a estos sistemas integrados de cámara, identificando momento a momento dónde cada persona está, y esa información puede ser almacenada. Entonces, es un dato público o privado donde una persona estuvo a cada momento. Si es que esa persona media una orden judicial, uno tendería a decir, qué bueno que se haga esto. Claro. Pero si no mediara una orden judicial y uno va caminando por la calle y una cámara la identifica biométricamente y ese dato queda almacenado en algún lugar, ¿eso es adecuado? ¿Eso es ético? ¿Eso es...? Porque también hay toda una cantidad de decisiones que se pueden tomar a partir de eso. Y si le ponemos a esos sistemas de identificación biométrica en tiempo real, lo que es identificación emocional,
es decir, que en base a tus gestos faciales, un sistema de inteligencia artificial pueda reconocer si tú estás feliz, si estás triste, o por ejemplo, estos mismos sistemas de identificación con inteligencia artificial puedan detectar patrones en la vía pública que eventualmente pueden eh, ser compatibles con personas que cometen delitos, pero que todavía no lo han cometido. Casi como la película, no sé, hay una película muy conocida que no me acuerdo en este momento el nombre, pero que hacía algo parecido, pero no con sistemas de inteligencia artificial. Diputado, se nos está acabando el tiempo ya, entonces le quería preguntar por la factibilidad legislativa de que este proyecto finalmente se pueda tramitar y ver la luz. Usted integra la Comisión de Ciencia, entonces quería saber si por ahí iba a ser el camino. Sí, bueno, igual yo creo que podríamos hacer una sesión 2.0 porque ese tema es muy interesante, muy interesante. Seguramente sí, podríamos hacer una profundización también de lo que implica el Porque, proyecto, sí. porque también es todo un ámbito, porque hemos hablado hasta el momento de los sistemas de inteligencia artificial de riesgo inaceptable, pero están los de riesgo alto. La Unión Europea tiene 4 niveles, por lo menos mi proyecto de ley tiene 3: riesgo inaceptable, Mm, riesgo alto y el resto. claro. Y también hay requisitos distintos entre el modelo de la Unión Europea y el modelo que yo propongo legislativamente, que es bastante interesante de llegar a esos puntos porque, bueno, hay un trabajo muy importante en este proyecto de ley de hartos meses, así que uno dice, ojalá que haya el tiempo para un poco hacerlo ver. Y de hecho también tiene un tema muy interesante con lo que son las deepfakes. Acordémonos del caso de la presidenta de la Cámara de Representantes de Estados Unidos, que a través del sistema de inteligencia artificial se modificó un registro de ella para parecer que estuviera en estado de ebriedad, y aquello fue ampliamente difundido por medios estadounidenses, creyendo que era real, y era un sistema de inteligencia artificial el que produjo eso. Entonces, eso, y también eso es un ámbito que no entra el proyecto de ley, pero también eventualmente las consideraciones en propiedad intelectual y responsabilidad civil de la aplicación de sistemas de inteligencia artificial. Es decir, si una obra, o sea, usted puede ver las noticias que han ganado concursos de arte, obras realizadas con sistemas de inteligencia artificial, o Sí. sistemas de inteligencia artificial que en base a obras de pintores o de artistas vivos o fallecidos, pueden, con ese mismo estilo y con algunos puntos que son de la obra propiamente tal, desarrollar otra obra. Y obviamente aquí se genera una institución, se propone una institucionalidad, pero por eso es tan interesante el tema y tan amplio, tan amplio. Hagamos una entrevista 2.0, diputado, para entrar en el detalle del Sí, proyecto de ley, pero ya nos queda ya como un sí. pincelazo de lo que esto puede abordar. Le agradecemos enormemente por su tiempo y estaremos súper atentos a cuando ya esto pueda tramitarse y ver cómo nos va en la tramitación. Así que muchas gracias, diputado. Le agradecemos. Gracias a ustedes y esperemos que este proyecto pueda avanzar, que ya inició su trámite. Eso, muy bien. Eso, inició su trámite entonces, era para confirmar. Sí. Inició su trámite y desde de la vuelta de la semana digital vamos a empezar a recibir la audiencia. Listo, pues, ahí estaremos. Que esté muy bien, diputado Lago Marcino. Hasta luego, Gracias. igual ustedes. Era el diputado Tomás Lago Marcino, autor del proyecto de ley que busca regular la inteligencia artificial.